Bueno, tenemos entonces a nuestro columnista de todos los lunes, Eduardo González Holguín, que se graba el podcast en vivo y en directo para luego publicarlo en canal de YouTube. Muy buenos días, Eduardo, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Hola, ¿qué tal, Kevin? Encantado de escucharte. Bien, ¿y usted? Bien, bien, acá estamos iniciando la semana. Vamos a ver qué nos depara esta Argentina. Sí, ¿no? Vamos Así ahora, es. vamos ahora sí arrancando un poco con la columna tuya de economía política. El pasado domingo se cumplieron los 14 años de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Nación, y te quería consultar lo siguiente, ¿y cuál fue, y que nos expliques, la economía política que tuvo este gobierno del periodo que va del 2003 al 2007? Bueno, la verdad que fue una experiencia muy interesante porque sale de la lógica que tenía hasta ese momento la política argentina, que era, digamos, de hacer todo un esfuerzo terrible para pagar la deuda. ¿eh? Entonces, directamente, digamos, no nos olvidemos, bueno, que había estado Rodríguez A. Rodríguez A no es que él declara el default, no se podía pagar. ¿Sí? Yo tengo una discusión con algunos colegas, no, el daño que nos hizo Rodríguez al declarar el default. No, estábamos en una situación que no se podía pagar la deuda. Y entonces lo que hace ahí, digamos, Kirchner, con el Consejo de la Habana, yo creo que ahí la Habana tiene, digamos, que era ministro de Economía de Kirchner, tiene, digamos, un papel muy importante porque es un hombre que viene, Labaña es un hombre que viene de una visión, este, digamos, industrialista. Labaña es un tipo que siempre pensó que la industria era el motor de toda economía y particularmente el motor de Argentina. Es como que hicieron, digamos, una dupla bastante interesante para mí. Y entonces no entraron a preocuparse a ver cómo hacemos para empezar a pagar la deuda, tomaron como un hecho cuando estamos en default, y tenemos que comenzar a ver qué hacemos. Y comenzó entonces un proceso muy interesante en donde lo principal, lo principal era restablecer la capacidad productiva y para producir y para restablecer la capacidad productiva se entendía que era necesario eh, restablecer la capacidad de compra de la población. O sea, totalmente lo contrario, de 180 grados distinto de lo que se está haciendo acá en este momento, ¿no? Entonces, en ese momento se comenzó, digamos, a restablecer, digamos, la capacidad productiva, se comenzó, digamos, a incentivar y extender el plan que había dejado Dualde de ayuda, digamos, a todos los que estaban desocupados. O sea, eso a mí me hizo acordar mucho, digamos, la política de Roosevelt, ¿no es cierto? Cuando Roosevelt tiene en 1929-30 la crisis de Estados Unidos y tiene que subir en el 33 la presidencia a costa, a costa, digamos, del Estado, que pone, digamos, un subsidio al desocupado. Esto lo había empezado a hacer Dualde, y lo que hace, digamos, Kirchner es justamente extenderlo, porque es ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y comienza entonces un proceso muy interesante. Y a su vez hay un aumento también superlativo de la soja, que lleva entonces que las exportaciones argentinas comenzaran a tener, digamos, una importancia digamos, en lo que vendría a ser las retenciones, que las retenciones eran justamente una forma de financiamiento que le daban aire al gobierno. Y entonces, con ese eje, y yo recalco mucho eso, con ese eje de poner justamente la idea de conseguir que se restablezca la capacidad de compra de la población. Con eso, esa capacidad de compra comienzan a reactivar la economía. Comienzan a reactivar la economía y comienza entonces una situación virtuosa que fue muy, digamos, que digamos, la prensa oficial es como que la tiene ignorada, ¿no es cierto? Comienza, digamos, la situación de superávit de balanza comercial y superávit de balanza de fiscal del Estado. O sea, había dos superávit. Y esos dos superávit fundamentalmente se destinan a la reactivación económica. Y comienza entonces el proceso de la reactivación económica. En la primera parte fue fundamentalmente la construcción
te decía justamente la famosa, digamos, inversión en ladrillos. Se comienza a reactivar la construcción en ladrillos. La construcción es uno de los sectores más dinámicos que hay. ¿Por qué? Porque tiene una gran demanda de mano de obra por un lado y de insumos. Estas dos cosas es muy importante cuando se hace diseño de política. Entonces, la construcción que comienza, digamos, no solamente es el ladrillo, por las ventanas, los sanitarios, el hierro que necesita para la construcción, o sea, se reactiva todo un espectro importantísimo de la economía. Y comienza a aparecer la idea, bueno, había que lograr, ¿no es cierto?, que esa reactivación económica y esa reactivación que se daba en la construcción comenzara a pasar a lo que era, digamos, maquinaria y equipos. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos tenés en Argentina una situación en donde el empresariado es muy cauto por todo lo que ha tenido que pasar. Entonces, si no tiene durante bastante tiempo, digamos, una demanda, yo digo, insatisfecha, y que dice, uy, qué bacana que no tengo la planta más grande para poder vender. Pero mientras lo va diciendo, el empresario va necesitando que esto aparezca como que se ha quedado en el tiempo, que realmente se mantiene esa demanda insatisfecha. Entonces, cuando él corrobora que esa demanda insatisfecha se realiza, comienza justamente a comprar maquinarias y equipos para aumentar la producción y aprovechar justamente venderle a esa demanda insatisfecha. Como la economía iba funcionando bien, fíjense qué cosa interesante, ¿no? Que ahora, por ejemplo, que estamos todos enredados, que no consigue crédito, qué sé yo. Bueno, comienzan a tener créditos. Entonces hacen una separación, digamos. Una parte, digamos, es la deuda en default y otra parte son los créditos que comienzan a conseguir. ¿Por qué consiguen crédito? Justamente para que se comparen lo que está pasando ahora. Como la economía se movía, inclusive, digamos, hay premios Nobel de Economía como a Stiglitz, que le preguntan qué pasa que la Argentina, que está en default, recibe créditos. Y a Stiglitz lo explica muy bien. Dice, recibe créditos porque lo que le dan crédito ven que la economía argentina está funcionando de nuevo, está produciendo, y entonces comienza un proceso de acumulación. Un proceso de acumulación que les lleva a un aumento de las reservas, que toma entonces una decisión muy importante, ¿no es cierto? Que es cuando aumentan las reservas, decide cancelar la deuda con el Fondo Monetario. Y acá es una cuestión fundamental. Ahí se va a una discusión que los préstamos privados, ¿no es cierto?, de los fondos de inversión que le prestaban a Argentina, le prestaban, digamos, a una tasa de interés superior a la tasa de interés que cobraba el fondo. Entonces, ¿qué decide? Cancela, porque él podría haber hecho lo que está haciendo ahora Caputo, qué sé yo, y Milei, refinanciar, no, no refinancian nada, digamos, y cancelan el 100% de la deuda que tenían con el Fondo Monetario. Yo siempre les digo una cosa, ahí lo que estaba haciendo, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner era comprar libertad. Porque cuando vos acordás con el Fondo Monetario te pone condiciones. Y ya sabemos que esas condiciones están en el marco de la política neoliberal, del eterno ajuste, que es todo lo contrario a lo que estaba haciendo en ese momento Néstor Kirchner. Porque el constante ajuste, ¿qué quiere decir? Para que quede claro, ¿qué es lo que los están haciendo hacer ahora? Que la población consuma menos para que el excedente económico que queda liberado porque no se consume sirva para pagar la deuda externa. Bueno, a la Baña y de Kirchner no les importó eso justamente, hicieron todo lo contrario. Pagaron el 100% y con eso tenían toda la libertad, ¿no es cierto?, para hacer una política, digamos, de tipo cepalina, de tipo keynesiana, que seguía justamente priorizando justamente la industria, priorizando el crecimiento y sobre todo priorizando el salario. O sea, fíjense ustedes qué cosa tan distinta de lo que estamos viendo nosotros en este momento. Comienza justamente a hacer esto y entonces comienzan a negociar a partir de allí. O sea que ahí ellos prefieren, digamos, no aprovechar digamos, esa zanahoria que les tira el Fondo Monetario de un interés más bajo, porque eso iba con condicionamientos que no tenían nada que ver
con la, digamos, política económica que estaban haciendo en ese momento. Como siguen acumulando y querían salir de la situación que tenían, porque era un default con todo, con el Fondo Monetario, con los fondos buitre, con el Club de París, con el BID, o sea, la Argentina le debía a todos, exactamente como ahora, le debía a todos. Entonces, y lo interesante, otra cosa que quiero resaltar, ¿por qué no se daba una fuga de capital? Vamos a decir, bueno, estaba ingresando mucho dinero por las exportaciones y no se daba una fuga de capitales furiosa. No es que no había fuga de capitales. La fuga de capitales era muy moderada, nada que ver, por ejemplo, con Macri con los 86.000 millones de dólares en 4 años. ¿Por qué no se iban por qué no había fuga de capitales? Porque había una economía en movimiento. Como había una economía en movimiento, había ganancias. Entonces, en la comparación que hacían los que podían fugar capitales entre sacar la plata y dejarla en Argentina, les convenía más, digamos, dejarla en Argentina porque ganaban más dejándola en Argentina. Estas son cosas muy importantes que se entiendan, porque estamos enredados hoy en una discusión que a mí me parece lamentable para economistas, ¿no es cierto? Son cosas que ya las tenemos claras. Entonces comienza un proceso muy, pero muy interesante de discusión con todos los acreedores privados. ¿Qué es lo que hacen ahí? Yo siempre digo, son los dos, Lavagna y Kirchner. Se les ocurre una cosa muy interesante que en cierta forma sorprende, digamos, a los acreedores. ¿Qué es? Ellos trasladan, ¿no es cierto?, una figura del derecho privado argentino, que es el concurso de acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Se llaman los acreedores y se les dice, mire, no es que no tengamos voluntad de pago, pero podemos pagar hasta acá. Podemos pagar hasta acá. Esto no da para esto. Ustedes deciden. ¿Qué es lo que hacen las empresas? O me dan tiempo y quiebro, dicen las empresas, o yo les pago como puedo. Y eso es lo que hacen ellos. Entonces, eso, ojo, eso, cuando estamos en esa instancia, estamos dentro del derecho internacional privado, que era una instancia que nunca se había hecho. O sea, es una innovación dentro del derecho internacional privado. Y es trasladar este concurso de acreedor. Entonces, comienza toda una negociación que tiene varios aspectos. Por un lado, ¿cuánto es la quita de capital? Escucharon bien, ¿eh? Quita de capital, quita de intereses más bajos, y más tiempo. Y a eso, a su vez, se les ponía la posibilidad de lograr, ¿no es cierto?, con qué moneda se pagaba y con qué legislación se pagaba. Fíjense que todos estos elementos se largan una batería de 32 opciones. Era como que, bueno, había que ser muy embromado para no encontrar alguna opción que te quedara bien. Entonces, el Fondo Monetario queda desconcertado, y enseguida, por supuesto, fondos como BlackRock, Templeton, ¿no es cierto? Enseguida largan esto de, bueno, que es una jugada doble, ¿no es cierto? Para que nosotros aceptemos, el Fondo Monetario tiene que aceptar. Era evidente que los técnicos del Fondo Monetario estaban totalmente desconcertados con esta jugada. Yo por eso recalco que fue una cosa muy ingeniosa. Estaban totalmente desconcertados. Y entonces, el Fondo Monetario no podía decir que no, porque no era ilegal lo que estaba planteando. Y por otro lado, digamos, pícaramente, estaban planteando que Argentina quería pagar. Yo, no podemos pagar, estamos en broma, ¿no es cierto? Pero bueno, y entonces hacen esta oferta, ¿no es cierto? Esta oferta, y entonces el Fondo Monetario pone la vara muy alta, con la idea de que la Argentina no lo iba a lograr, porque la idea del fondo, ¿cuál era? Que Argentina no logre el acuerdo con los privados, y inmediatamente después lograron, digamos, pasar de nuevo a pedirle plata al Fondo Monetario. Se dan cuenta, porque hay una connivencia entre los fondos buitre y todo esto y el Fondo Monetario hoy en día. Entonces el Fondo Monetario pone la vara muy alta y dice, para que nosotros aceptamos, digamos que está bien, tiene que haber una aceptación de la propuesta del 70%. Y bueno, para sorpresa de todos, pasa el 80%, y entonces el Fondo Monetario tiene que aceptarlo. Fíjense ustedes esto. Esto, cuando uno mira, digamos, que es la comparación que hay que hacer, porque es muy tramposa las comparaciones que hacen los liberales. ¿Cuánto tendría que haber pagado la Argentina? Como tenés que entonces hacer una especie de flujo de fondos futuros.
los pagos año a año de capital más intereses, ¿eh? Todo eso lo tenés que ver. Bueno, cuando vos haces la comparación de las dos cosas, o sea, quita de capital, quita de intereses y prolongación de los pagos, cuando vos más prolongás el pago, más estás disminuyendo la deuda en el valor presente. Entonces, ¿qué es el valor presente? Vos decís, ¿cuánto sería la deuda hoy si yo le descuento la tasa de interés que le estoy poniendo? Bueno, cuando vos haces esa comparación, resulta que consiguieron una rebaja, y escuchen bien, por favor, del 70%, del 70%. Hay algunos economistas y analistas que dicen que este desconocimiento de la deuda elegante, es más grande que el desconocimiento que hizo de deuda Lenin cuando fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y dijo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no era la continuación jurídica del Estado zarista. Eso para que vean la magnitud. Nunca nadie en la historia había hecho un desconocimiento de deuda tan grande, pero con mucha, digamos, yo siempre digo, con mucha elegancia. No iban con la bandera roja, digamos, al viento, sino con una ingeniería jurídica y financiera que los lleva justamente a tener esto. Y quedan los famosos fondos brutos que estaban encontrados, ¿no es cierto?, que comienzan a liquidar, que en ese momento es el 17% que no está de acuerdo a aceptar. Todo el resto acepta, ¿no es cierto? Y entonces esa nueva deuda reestructurada, que en euros, es en yen, es en dólares, ¿no es cierto? Con jurisdicción en Estados Unidos, con jurisdicción en Europa, con jurisdicción en Japón. O sea, fíjense ustedes la cantidad, la cosa había 32 opciones. Era muy difícil no encontrar alguna opción que cayera bien, digamos, ¿no? Y entonces la Argentina se alivia totalmente, y ese tremendo peso que tenía antes, ¿no es cierto?, que vivía constantemente viendo cómo tenía que hacer para pagar la deuda, que cuando cae, digamos, de la rúa, ¿no es cierto?, el 40% del presupuesto era para pagar la deuda. Fíjense, ustedes estaban totalmente consumidos, venían los jubilados, después venía la deuda, era una cosa muy loca. Bueno, eso es un alivio fiscal muy grande, y ese alivio fiscal, digamos, se vuelca justamente a la producción, al crédito, y bueno, eso es lo que logra justamente Néstor Kirchner, que le va a pasar justamente la pelota, ¿no es cierto?, a Cristina, que Cristina después va a seguir con otra negociación y va a conseguir, digamos, reducir más todavía, porque como se veía que estábamos pagando bien, los que se quedaron afuera, los acreedores que se quedaron afuera querían entrar y volvió, digamos, ese 17% se transformó en un 7%, y bueno, y ese 7% desgraciadamente lo terminó pagando Macri como querían los acreedores y no como decíamos nosotros, porque cuando se le paga ese 10% sí, que entra de nuevo, entra con las condiciones de reducción de la deuda, reducción de los intereses que había pactado anteriormente Kirchner y Labaña. Así que bueno, me parece una cosa muy interesante porque se logró reactivar la economía. ¿Cuál es mi mensaje, digamos? Es que se puede hacer una política distinta, que fue muy exitosa, pero vos tenés que tener una visión claramente nacional. ¿Dónde están tus intereses? Tus intereses es lograr que la economía argentina produzca, porque la economía es producción. Cuando vos tenés una economía que no produce bienes y servicios, como economista estás fallando totalmente, porque esa es la razón de ser de la actividad económica. Y bueno, la baña, digamos, Kirchner tenía esa idea. La razón de ser de la economía es la producción. Y para que haya producción, vos necesitas demanda. Y para que haya demanda, tiene que haber salarios altos. Por eso viene todo esto que el salario latino de argentino pasó a ser el salario más alto de América Latina, éramos la envidia, digamos, del mundo. Y bueno, fue todo un proceso que desgraciadamente, digamos, no se pudo continuar, ¿no? Eduardo, respecto a la política económica, durante el gobierno de Néstor Kirchner junto con otros países le dijeron no al ALCA. Para vos, como economista e historiador en economía, ¿fue una decisión acertada del gobierno de Néstor Kirchner no adherirse al Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Estados Unidos? Sí, ahí, digamos, es otro de los aciertos, porque si vos haces un libre comercio, ¿qué quiere decir?
que las empresas norteamericanas, que son mucho más eficientes que las argentinas, vienen a venderte a vos tranquilamente, te barren la industria. Es condenarte a volver de nuevo a ser un país, en ese momento era volver a ser un país agrícola, era una cosa muy loca, por eso, digamos, Brasil estaba en la misma, Venezuela estaba en la misma, digamos, todos los países latinoamericanos que estábamos en una política muy fuerte, que es interesante, había un contexto internacional interesantísimo en América Latina, donde hay un montón de países que estábamos pensando justamente que la forma de crecimiento económico era a partir justamente de la industrialización, que es seguir la escuela de la CEPAL, la escuela latinoamericana. La CEPAL te dice que nunca, pero nunca vamos a ser desarrollados si nosotros no tenemos industria. Bueno, no sé si estos países como Venezuela, como Brasil, países importantes, estábamos justamente en esa idea. Y entonces, claro, si vos haces una zona de libre comercio en donde está Estados Unidos y te transformas en un ensamblador, que ese es el problema que tiene ahora México. Que lo que ha hecho justamente AMLO y el éxito que ha tenido AMLO fue que redujo mucho esta situación de ensamblador y pasó, digamos, a estimular con políticas activas para que se comiencen a dar eslaboramientos hacia atrás y bueno, no simplemente ser ensambladores, sino comenzar a producir partes y componentes. O sea, el éxito de la economía mexicana, que ahora se va, hablo con todos los laureles, es por eso, porque no se entregó totalmente, ¿no es cierto?, el NAFTA, que es lo que tienen ellos con Estados Unidos y Canadá. Entonces, acá pasaba exactamente lo mismo. Dijeron que no, porque justamente tenemos claro, hay que tener claro eso. Nosotros no estamos en condiciones de competir con la economía norteamericana, que nos lleva muchos ventajas en cantidad de capital, en tecnología, entonces no nos convenía. Me parece que fue otro acierto más, digamos, dentro de lo que vendría a ser todo lo que es el cuidado de la industria. O sea, yo vuelvo a recalcar eso, cuando vos tenés la idea, por eso vuelvo a recalcar, que la producción de bienes y servicios es la importante de la economía, es realmente el parámetro para saber si la economía anda bien o mal, las cosas funcionan. Y yo pongo como ejemplo justamente esa experiencia, me encanta mucho que me han tocado este tema, porque lo hicimos acá en Argentina, no es porque a veces te dicen, no, mirá Alemania, como le gusta a Milei, mirá Alemania, mirá Francia, mirá Japón, que se... Bueno, nosotros lo hicimos en Argentina y no hace muchos años, nada más que teníamos una idea de la economía totalmente distinta de la que tienen los liberales. O sea que yo creo que eso tiene que ser una cosa que la población argentina tendría que tomarlo. Si vos no tenés una economía, una política económica, digámoslo bien, una política económica que incentive justamente la producción de bienes y servicios, y que para poder incentivar la producción de bienes y servicios mejore la capacidad adquisitiva de la población, bueno, estás fallando como economista, estás fallando como economista. O sea que eso fue otro de los éxitos más. O sea, el no al ALCA es otro de los éxitos, de los aciertos que tuvo la gestión de Néstor Carlos Kirchner. Eduardo, te voy a pedir que te acerques un poquito más hacia la cámara. Sí, eso estaba por decirte. Bueno, Que la sí, porque estoy centres, con el que la celular. centres, que la centre más que acerques la cámara, perdón. ¿Qué cosa? Que la centres. Ahí está, mira, ahí está, ahí la estoy viendo yo la cámara. Bien, ahí está Ah, centrada. bueno, bueno, está bien, porque estoy jugando ahora con el celular porque tengo la computadora que se Eh, me hace la loca. Eduardo, yo te quería preguntar con respecto a la cuestión económica de Néstor Kirchner, ¿si hay alguna medida económica puntual que se podría tomar para de alguna forma enfrentar esta crisis en este momento? El tema es que lo que están haciendo no tiene nada que ver. O sea, porque las políticas no son aisladas. Acá hay acá, digamos, no hay un plan. Acá son medidas, digamos, aisladas, con una, digamos, política de desarticulación. O sea, es todo lo contrario. Están desarticulando la economía, están desarticulando la sociedad. O sea, esto, por ejemplo, que ahora quieren, digamos, privatizar el, el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas tiene toda una cantidad de indicadores de eficiencia impresionante. O sea que han más que duplicado las cargas, no han aumentado el personal. O sea, es una, digamos, una línea perfectamente, y por eso lo van a privatizar, porque justamente la gestión, ¿no es cierto? Ya la gestión podría ser de Néstor y de Cristina, hicieron que el Bernardo Cargas fuera justamente una empresa, digamos, rentable. Entonces vos tenés que quieren vender de nuevo aerolíneas, y bueno, se recuperó aerolínea, quieren vender de nuevo YPF, se recuperó YPF, o sea, digamos, una política no tiene absolutamente nada que ver. Pero desgraciadamente
Por eso recalco, ¿cuál es la idea que tiene este gobierno? Es que todos nosotros, todos los argentinos, consumamos menos para que haya un excedente económico para pagar la deuda externa. Entre ellos, la deuda esta que contrajo Macri, que es una deuda no auditada, que yo es una cosa que he criticado siempre de Alberto Fernández, que no se animó a ver esa deuda, que bueno, para mí es totalmente ilegal, tanto desde el punto de vista de la legislación argentina como de los estatutos del fondo. Y encima, digamos, cuando se da la fuga de capitales, muchas de las empresas, digamos, no pueden justificar los dólares que compraron de acuerdo a los balances que presentaron, digamos. Así que bueno, yo creo que bueno, desgraciadamente, en este momento, no se puede hacer nada con esta concepción que tienen pues, porque es una concepción, digamos, deliberada de empobrecimiento y destrucción de la economía. El RIGI, por ejemplo, es una idea de que volvamos a ser un país primario exportador, cuando ya ha estado probado después de más de 100 años de experiencia que primario exportador no nos va a permitir a nosotros ser un país desarrollado. O sea que bueno, desgraciadamente te digo, no se puede hacer nada. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por ceder su tiempo al Multimedia Morijito por la entrevista del día, por la columna del día de hoy. Bueno, les agradezco mucho que me hayan llamado y les agradezco este tema porque vuelvo a repetir. Lo hicimos acá en Argentina con los argentinos. O sea, se puede crecer perfectamente. Lo que pasa es que cambiar la concepción de la política económica. Un abrazo para todos ustedes y la audiencia. Igualmente para Igualmente ustedes. para vos, Eduardo. Bueno, así pasaba Eduardo González para el podcast que ya se está grabando para producirlo y compartirlo en el canal de YouTube de Multimedia Mordisquito, Kevin, ¿eh? Sí, Interesante el como no, tema los que, recomiendo que lo vean. interesante el tema que propusiste para conversar con